Hola amigos de Maná, de la emisora Minuto Dios de Barranquilla, de Facebook, Padre John Mario, del canal YouTube Padre John Mario Montoya y de Instagram Padre John Mario. Un cordial saludo para todos ustedes, que Dios les bendiga, que Dios sea la paz de nuestras vidas, la alegría de nuestro corazón, la felicidad de nuestra alma. Hoy quiero comenzar orándole al Señor, dándole gracias a Él por el tiempo presente que nos regala. Te doy gracias, Señor, por este momento maravilloso de la historia, por este momento hermoso que nos está tocando vivir, por este momento increíblemente grande y extraordinario que tú nos regalas en nuestra vida y que nos ayuda a salir adelante en medio de todas las dificultades. A ti gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Mis amigos, hemos venido realizando una serie de programas sobre la crisis y lo he tomado, por supuesto, creo que puede servir cuando estamos teniendo crisis personales, pero también lo veo muy enfocado a las crisis sociales y al momento que vivimos, que es un momento desafiante para la fe, es un momento desafiante para las instituciones, es un momento complicado para muchas situaciones de la vida. Pero también creo que, como lo he dicho y lo he afirmado desde el principio, no estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época. Por los avances tecnológicos, por la educación, por la conciencia que el ser humano ha ido tomando del momento que estamos viviendo, de las situaciones que estamos viviendo. Después de haber hablado de cómo vivir en época de crisis, comencé a desarrollar este tema, peligros en tiempo de crisis. Y hablé de perder la fe, primero. Segundo, el pánico. Tercero, una visión apocalíptica de la historia, una lectura catastrofizante de la historia. Y en un cuarto lugar, hoy voy a desarrollar el cuarto y quinto, sexto lugar, punto. Después de hablar de perder la fe, el pánico, la visión apocalíptica de la historia, creo que un cuarto peligro, riesgo de vivir en una época de crisis es el egoísmo corruptor. Lo llamo así, el egoísmo corruptor. El Papa Francisco nos ha venido hablando mucho de una manera de pensar del mundo de hoy, y es una manera que él llama autorreferencial. El ser humano, cada persona se está volviendo el referente de sí mismo, negándonos a la trascendencia y cayendo en el inmanentismo, en la inmediatez. Pero también volviéndome yo mismo la medida de todas las cosas. Es por supuesto que, como han dicho muchos filósofos, el hombre es la medida de todas las cosas. Pero esta manera de pensar es el yo, es la medida de todas las cosas. El yo es el principio dominante. Cuando hablo del egoísmo corruptor, hablo de, en época de crisis, es relativamente fácil que se hable de sálvese el que pueda. Sálvese el que pueda. Sálvese el que pueda y haga lo que pueda para salvarse. Pero, fundamentalmente, cae uno en un riesgo, y el riesgo es, yo me quiero salvar. Y quiero salvar los míos, a como dé lugar, como sea. Yo quiero salvar mi pellejo, quiero salvar mi familia, quiero salvar mi hogar, a como dé lugar, no me importan los demás. Y aquí yo veo que está la tendencia a un egoísmo corruptor,
a preocuparme solamente por mí mismo, a quererme salvar solamente a mí mismo, a quererme salir adelante, quiero salir adelante solamente yo mismo, quiero volverme yo mismo la medida de todas las cosas. Y ahí es donde caemos en el afán de no importa, el fin justifica los medios. Entonces, si yo quiero salvarme a mí mismo, si es una época de crisis económica y pánico, en estos días veía un video de una persona que decía, está colapsando el dólar, está colapsando el euro, entonces compre Bitcoin y compre propiedades de alta inversión. Es un pánico. Entonces, en esta circunstancia es muy fácil decir, no me importa si exploto al otro, no me importa si al otro no me importa si al otro lo manipulo, lo importante es que yo pueda estar bien. Y no me importa. Y por eso los grandes escándalos de Odebrecht, los grandes escándalos corruptores, en Colombia, el robo más grande que se ha hecho en la historia de Colombia se llama Reficar, Refinería de Cartagena. Ha sido el robo más grande que se ha hecho en la historia de Colombia. No nos importa robarnos la plata de los pobres, no nos importa. ¿Por qué? Porque tengo que salvarme yo mismo. Y no me importa pasar por encima del otro. Y no me importa aplastar al otro. Y no me importa pasar por encima del otro. Lo importante es que yo esté bien. Y eso es lo que llamo egoísmo corruptor. Y por eso la gente está cansada hoy en día de las instituciones corruptas, corruptibles y corruptoras, que en muchas cosas son el Estado, la política, la religión, la iglesia y muchas otras instituciones, que solamente tenemos una medida, solamente nos interesa a veces el poder y la riqueza. Eso es lo que yo llamo el egoísmo corruptor. Ahora, hay un quinto punto que quisiera compartir con ustedes, y yo lo llamo así: mirar la historia con retrovisor. Mirar, analizar la historia con retrovisor. Ustedes y yo sabemos lo que es un retrovisor. Son los espejos que cuando uno conduce auto, mira lo que está ocurriendo atrás. Porque pues así ve uno si viene otro carro, si hay una persona atrás. Y el peligro en estos momentos es mirar la historia con retrovisor y comenzar a tener un poco de nostalgia por el pasado y comenzar a decir que todo pasado fue mejor y comenzar a decir que toda historia del pasado es más bonita. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el pasado da seguridades. Al fin y al cabo el pasado me da certeza, porque ya fue. Y entonces el pasado me da seguridades. Y uno comienza a vivir de la nostalgia del pasado, masticar el pasado. Y el pasado tiene un cierto hálito de triunfo en muchos aspectos, pero también tiene un sabor de amargura. Porque lo que ya fue, fue. Y lo que se fue, se fue. Y lo que ya fue, no volverá. Y entonces tenemos la tendencia en la política, en el cristianismo, en la religión, a mirar la historia con retrovisor. Es que yo me he encontrado, por ejemplo, en muchas, hay cosas, tuve en estos días una conversación con un amigo
y decíamos, hombre, hay ciertas cosas de la Iglesia Católica que nos preocupan. ¿Como cuáles? Ese deseo de regresar al pasado. Ese deseo de regresar a una liturgia donde la gente no la entiende, pero donde hay mucho humo, donde hay mucha precisión, pero creemos que el misterio se agota en los detalles, que el misterio se agota en el cumplimiento de una casuística. Pero también vamos viendo en la Iglesia Católica, por ejemplo, el surgimiento de muchos movimientos espirituales, apostólicos, muchos de ellos amparados bajo la figura de la Virgen María, donde lo más importante es el pasado y donde lo más importante de la Virgen María para esos grupos es la virginidad. Y resulta que lo más importante de María no fue solamente la virginidad, fue su disponibilidad al proyecto divino. Entonces, hermanos, hay una tendencia a regresar al pasado, Y en eso me parece a mí que el Papa Francisco es un hombre que no gobierna con retrovisor, sino que gobierna con el vidrio panorámico. El vidrio panorámico es el que usted y yo tenemos en el auto que está al frente y nos permite ver toda la posibilidad. Pero en muchas personas comienza a haber una nostalgia del pasado y comienzan a haber grupos que quieren vivir como se vivía antes del concilio y que habría que borrar el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica y que lo más bonito era como se vivía antes y cómo se relacionaba la gente antes. Pero hermanos, déjenme decirles que esa época ya no volverá. Ya no volverá. A veces yo me burlo mucho cuando escucho en ciertas canciones, cuando llega diciembre en mi tierra, hay una canción que dice aquellos diciembres que no volverán. Y entonces yo digo, hombre, pero siquiera no van a volver. Yo quisiera que mi mamá estuviera viva, pero no lo está. Y no puedo quedarme deseando que mi mamá estuviera viva para volver a vivir los diciembres como los viví con ella. Me da muy duro no tenerla en diciembre, en Navidad. Pero no puedo quedarme solamente en la nostalgia del pasado, porque a pesar de todo tengo una carga de presente muy importante que tengo que enfrentar y que tengo que sacar adelante. Y entonces cuando el pasado se va volviendo tan complicado, cuando el presente se va volviendo tan complicado, tan complejo, uno tiene tendencias a gobernar con retrovisor, a creer que las normas de antes eran las más bonitas y que las constituciones de las comunidades religiosas de hace 200 años eran las más bonitas. Entonces las de hoy son terribles. Lo que el hombre avanzado quisiera borrarse todo, borrón, y volver a vivir. Y hay una cierta nostalgia del pasado. Una vez yo leí un libro hace muchos años, no sé si era la tercera ola de Alfred Toffler, o ya no recuerdo, o de John Naisbitt, Megatendencias, no recuerdo. Y era un libro, ya no recuerdo esos autores, menos mal, ¿no? Y entonces decía que la gente necesita enclaves del pasado que le den seguridad. Hablaba de ciudades del pasado. Yo recordaba lo que significa en Colombia, en Boyacá, Villa de Leyva, o en Antioquia, Santa Fe de Antioquia, o en el Caribe, Mompox, y otros lugares que uno va allá y uno siente como que el tiempo se detiene y producen cierta fascinación y producen cierto entusiasmo, pero resulta que es que el tiempo no se detiene. El tiempo no se detiene. Dios perdona, pero el tiempo no. Dios siempre te perdona, pero el tiempo no. El tiempo no. Y hay cosas, mis hermanos, hay cosas que
que, que ya fueron. Una visión de la iglesia tan fastuosa, tan poderosa, con esa visión de cristiandad, con esa liturgia llena de humo y de, no estoy diciendo que el humo sea malo, pero donde creemos que la solemnidad tiene que ver con la exactitud y no con la experiencia. Yo no sé, yo realmente creo, mis hermanos, que uno de los peligros y de los riesgos en tiempo de crisis es mirar la historia con retrovisor y comenzar a tener nostalgia del pasado y pensar que sí, y pensar y llegar a decir que todo pasado fue mejor. Y el pasado tiene sus encantos. Cuando va llegando la edad madura y la vejez, se ven ciertas cosas del pasado con nostalgia y no se pueden, y creo que no se pueden dejar de ver así, porque ahí, sí, cuando va llegando cierta edad y vienen los achaques y vienen las enfermedades, pues claro, se añora la juventud, los 18, 20, 25, 30 años, que a uno no le dolía nada, nada. Y después solamente tiene la secuela juventud, secuela juventud. Y entonces uno comienza tal vez a regresar al pasado y quiere volver al pasado, pero eso es un engaño. El pasado ya no existe. Puede ser que uno valore las cosas del presente y las cosas del pasado y que hayan ciertas cosas del pasado que hay que conservar y que hay que mantener. Pero de ninguna manera el pasado fue mejor. De ninguna manera. El pasado no fue mejor. El pasado fue mejor para ese momento. El pasado fue mejor para ese instante. El pasado fue mejor para esa época. Entonces, creo que uno de los riesgos y de los peligros en tiempos de crisis es mirar la historia con retrovisor. La historia, a veces yo le tengo mucho miedo a un verbo que nosotros usamos mucho, que es el verbo debería. Porque es que las cosas a veces no son como deberían, sino como son. ¿Usted debería hacer esto? Pues sí, debería. No deberían haber pobres y ricos, pero los hay. Entonces, cuando uno se mantiene en el concepto de debería, el de debería siempre me mantiene con una visión poco realista de la vida. Debería. Pues sí, pero ese debería no es lo que es. Por lo tanto, hay un riesgo, y el riesgo de la nostalgia del pasado, de querer regresar al pasado. Es decir, las normas de antes son lo mejor. Bueno, eran interesantes, pero ¿cómo eso puede tener hoy como un valor? Entonces, me parece que es un peligro. Pero el sexto riesgo o peligro es este. El comediógrafo latino Plauto del siglo II antes de Cristo dijo esta frase en una comedia: Homo homini lupus. Está en latín. Y cuidado, no es que me guste mucho el latín, porque entonces también tuve una discusión con un amigo en estos días que me decía, es que las frases de la Biblia en latín se oyen mejor. ¿Y por qué? Y es que el castellano es menos valioso que el latín. Y es que el inglés es menos valioso que el latín. Entonces, si se dice en latín, Dios escucha. No, señor. Pero bueno, este hombre decía, Homo homini lupus. El hombre es un lobo del hombre. Y en tiempos de peligros y de riesgos y de crisis, en tiempo de crisis tenemos un peligro y un riesgo. Pensar que el ser humano es un lobo del ser humano y que solamente somos devoradores los unos de los otros. Y así como les hablaba a ustedes de una visión
catastrofizante de la historia, pues también podríamos tener una visión catastrofizante del ser humano, y tenemos una manera de pensar terrible sobre el ser humano. Una manera terrible de pensar sobre el ser humano diciendo que el ser humano es lo peor. Y nos hemos llenado los seres humanos de desconfianza de los unos hacia los otros. Pero no solamente de desconfianza, sino de rabia y de resentimiento y de desconfianza. Es que por eso tal vez para muchas personas es mejor tener una mascota que tener una compañera o que tener un compañero. Claro, porque es que la mascota nunca te cuestiona. Las personas sí cuestionamos. Claro, porque la mascota nunca te dice no estoy de acuerdo. En cambio las personas sí. Y me parece que a veces podríamos caer en una visión catastrofizante del ser humano, donde el ser humano es una porquería y donde el ser humano es un ser dañino y destructivo. Y ojo, no tengo nada en contra de las personas que ayudan por la naturaleza, pero a veces les escucho decir, es que el ser humano es terrible, dañó todo lo que hemos hecho es malo. No, no todo lo que hemos hecho es malo. No todo lo que hemos hecho es tan malo. Bueno, quiero terminar esta reflexión dándole gracias a Dios porque nos da la capacidad de entender las cosas de la vida y de amarlas y juzgarlas con un sentido de bondad y con un sentido de ternura. A ti la gloria y la alabanza por siempre jamás. Que Dios les bendiga, que Dios les llene de paz. Alabado sea Jesucristo.